Tres. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Abogada, nosotros somos el grupo número 2 y hoy, bueno, les venimos a hablar en la clase de Derecho de los Tratados sobre casos que se han presentado ante la Corte y el tema de la convencionalidad. Para iniciar, bueno, vamos a presentar el, el grupo, ¿verdad? Estamos integrados por mi persona, Denis Ricardo Palma. La compañera Suani María Zúñiga Onía, el compañero Joad Moncada Moncada y la compañera Gladys Carleni Osorio Girón. Y somos el grupo número 2. Para dar a continuación, iniciamos la presentación con la compañera Suani. Adelante, compañera. Muchas gracias, compañero. Muy buenas tardes, abogada. Mi nombre es Sonny Zúñiga, con número de cuenta 2021-200-60-35-7. Y para iniciar esta presentación, hablaremos, ¿verdad?, acerca de lo que es el control de convencionalidad. Bueno, al hablar de este control de convencionalidad, es más que todo una aplicación de convenios, declaraciones, pactos y tratados internacionales suscritos por nuestra legislación, ¿verdad?, Honduras, y que en consecuencia forman parte de nuestra normativa. Este control o esta aplicación de la línea jurisprudencial dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. De esta manera sencilla, al llamar control, se llama control porque los jueces y magistrados deben velar que las convenciones pues estén incluidas lo que son estas declaraciones, ¿verdad? Estos tratados y que se cumplan en el país. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos han ampliado este término, incluyendo dentro del control de convencionalidad el cumplimiento de la sentencia, ¿verdad? Que es el objetivo principal de lo que es el control de convencionalidad. En primero, ¿verdad? En consecuencia, es identificar entre los convenios y los tratados internacionales suscritos, ¿verdad?, por Honduras, que se relacionen con los medios de impugnación. Para esto, pues la Declaración es Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Deberes y Deberes del Hombre o de las Personas, ¿verdad? Contestando pues a sus interrogantes, licenciada, ¿verdad? En lo que es el bloque de constitucionalidad, pues es un conjunto de normativo jerárquico constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ha empleado pues para emitir juicios sobre la constitución de las leyes y de otros actos sujetos al control judicial de esta institución. ¿Verdad? Es un mecanismo que debe ser llevado a cabo primero por los cuerpos judiciales domésticos, haciendo pues lo que es una comparación entre el derecho local y supranacional, a fin pues de velar lo que son los efectos que son útiles, ¿verdad?, a los instrumentos que se aplican en los tratados. Eh, ¿Qué es el control de constitucionalidad, verdad? Es un conjunto pues, de recursos jurídicos que están diseñados pues para lo que es verificar, ¿verdad?, de que se cumplan estas sentencias entre los actos emitidos para quienes decretan el poder y la Constitución, anulándolos cuando hay aquellos pues quebranten los principios constitucionales. Siguiente, compañero. ¿Verdad? ¿Y qué es el control de convencionalidad? Dando respuestas según el caso de la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Este se traduce como la manera en que el Estado pues hará frente a las obligaciones, ¿verdad? O que cumpla estas obligaciones en cuanto al respeto y la garantía de que todos los seres humanos pues poseemos. Es importante hacer una distinción precisa entre lo que es el control concentrado de convencionalidad y el control difuso de convencionalidad, ya que estos dos pues vienen siendo vertientes de lo que es un vínculo por el cual este control de convencionalidad es una consecuencia inmediata de las sentencias que emite lo que es la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Esto es propiamente realizado por lo que es la Corte Interamericana al tener competencia otorgada por la Convención para interpretar y aplicar dichos preceptos, ¿verdad?
Siguiente, compañero. Bueno, en la siguiente interrogante, ¿verdad? Dice quiénes hacen el control de convencionalidad según el caso de la Corte de Derechos, ¿verdad? Bueno, nosotros tomamos a bien el caso, ¿verdad? Que fue muy sonado aquí cuando tuvimos lo que es el golpe de Estado en el año 2009, ¿verdad? Donde se asesina a esta persona de la comunidad LGTB, que pues, más adelante pues mis compañeros, ¿verdad? Harán mención, ¿verdad? Y dice quiénes hacen el control de convencionalidad según el caso, ¿verdad? Y en este caso pues vemos que quienes emiten sentencias son los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, ¿verdad? Este está en la obligación de que ejercer por oficio este control y viene más que todo, pues viene a como a verificar, ¿verdad? De que las sentencias que se emiten, ¿verdad? eh, a través de estos tratados que nosotros tenemos como para garantizar lo que son nuestros derechos humanos, pues se cumplan, ¿verdad? No solo que se emita una sentencia y no quede, ¿verdad? No quede en la impunidad, sino que pues tengamos la certeza, ¿verdad? De que estas garantías pues van a prevalecer. Y continuando con la exposición, continúa mi compañero. Muchas gracias. Buenas noches, abogada y compañeros. Mi nombre es Joshua Joab Moncada Moncada y con número de cuenta 2019-260-233 y pues les voy a hablar lo que significa que el control de convencionalidad puede ser realizado ex oficio, ¿verdad? Respuesta dada según caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, ¿verdad? Lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la convención no se vea mermado o anulado para la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin, ¿verdad? Más que todo, pues el control de convencionalidad ex oficio también es un deber internacional y constitucional de todos los jueces de realizar una confrontación entre la norma general que se debe aplicar en un caso concreto, sujeto a su jurisdicción y el bloque de derechos humanos, ¿verdad? De fuente interna constitucional y externa tratados internacionales, procurando en un primer término armonizarla cuando esto sea posible de interpretación, ¿verdad? Conforme y solo en un caso extremo ante su notoria contravención desaplicarla en la resolución correspondiente. También se puede decir que como se puede apreciar, este deber corresponde a todos los jueces, lo que dentro de nuestra tradición doctrinal se conoce como control difuso. Esta obligación tiene una doble fuente que es internacional y constitucional. ¿En qué consiste la obligación de adecuar la legislación interna para realizar un control de convencionalidad según caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que el control de convencionalidad puede implicar la expulsión de normas contrarias a la de la Convención Americana de Derechos Humanos, con sus siglas CAD, o bien su interpretación conforme a la misma, ¿verdad? A continuación también reseñaremos aquellos casos en que se manifiesta la primera posibilidad de control de convencionalidad, como decir la obligación de adecuar la legislación interna, ¿verdad? Lo que es Corte Interamericana de Derechos Humanos, como más conocido como el caso Almonacid, Arellano y otro, ¿verdad? Versus Chile, ya que este caso fue que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues le impuso a favor de este ciudadano la demanda, ¿verdad? Contra el Estado de Chile y donde el Estado de Chile tenía que hacerse responsable de las costas y gastos y todo movimiento que hizo ese ciudadano para poner la denuncia a lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con esto concluyo mi participación. Hace falta esa pregunta, compañero.
Sí, compañero, tiene razón. Sí, sí. ¿En qué vinculación tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el control de convencionalidad? Respuesta según caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad? En el desarrollo de su jurisprudencia, la Corte Interamericana ha impuesto a los estados la obligación de concretar el control de convencionalidad, tomando en cuenta no solo la Convención Americana, sino también las interpretaciones que de ella ha hecho la Corte, ¿verdad? En la jurisprudencia de la Corte Americana ha surgido el concepto control de convencionalidad para denominar a la herramienta que permite a los estados concretar la obligación de garantías de los derechos humanos en el ámbito interno o a través de la verificación de la conformidad de las normas, ¿verdad? Más que todo en el desarrollo de su jurisprudencia, perdón, la Corte Interamericana ha impuesto a los estados la obligación de concretar el control de convencionalidad, ¿verdad? Y tomando en cuenta no solo la Convención Americana, sino también la interpretación que de ella ha hecho la Corte. Con esto concluyo, compañero. Bien, buenas tardes, abogados y compañeros. Continuando con la exposición, mi nombre es Gladys Carreño Suárez Girón, con número de cuenta 2022-2011-0045. Y continuando con el caso Pacheco Teruel versus Honduras, el cual nos dice que en un caso Pacheco Teruel pues, se refiere a una demanda presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sus siglas CIT mayúscula H, la cual trata, ¿verdad?, sobre esa demanda trataba sobre lo que son las violaciones incluidas a lo que son derechos humanos ocurridas en nuestro país, Honduras, que a su vez en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado hondureño violó varios derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la vida, que es un derecho fundamental, ¿verdad? También incluía lo que es el derecho a la integridad personal y el derecho a un recurso afectivo. Cabe recalcar, ¿verdad?, que esta demanda sobre el caso Pacheco de Honduras se dio lo que es en la fecha del 14 de julio del 2005, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sus siglas CIDH, recibió una denuncia presentada por lo que es la Pastoral Penitenciaria, lo que es Clarita Sanpedrana y el equipo de reflexión y comunicación contra el Estado de Honduras, por la presunta violación de los artículos 4, 5, 8 y 25 de lo que es la Convención Interamericana, en conjunción con el artículo 1.1, todos estos mismos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por las presuntas violaciones, ¿verdad?, a los derechos fundamentales de 107 personas privadas de libertad, que murieron en la cárcel de San Pedro Sula y sus familiares. Para narrarles un poco sobre los hechos que ocurrieron en esa fecha, el 17 de mayo del 2004, entre la 1:32 de la madrugada, se produjo lo que es un incendio en la sala, específicamente en la sala número 19 del Centro Penal de San Pedro Sula, donde se encontraban recluidos más de 183 o 185 aproximadamente miembros de la denominada lo que es la Mara Salvatrucha MS3. Alrededor aproximadamente a las 1:55 AM de la madrugada, el entonces director en ese tiempo llamó a lo que es el Cuerpo de Bomberos, que es la Policía Nacional, para informar sobre el incendio. Pero cabe recalcar que hasta las 2:30, pues, el incendio trajo muchas consecuencias y como resultado lo que es 107 personas privadas de libertad perdieron la vida en dicho incendio. Cabe recalcar, ¿verdad?, que de acuerdo al testimonio de algunos privados de libertad, al momento del incendio, los custodios, al ver que intentaban salir de sus respectivas celdas, les habrían disparado para impedirles escapar del fuego. En cuanto a las reparaciones impuestas, ¿verdad?, cabe recalcar que en nuestro país, Honduras, se dieron varias reparaciones impuestas, como ser, primero, homologar lo que es el acuerdo de solución amistosa suscrito por el Estado de Honduras y los representantes de las víctimas, presentado a lo que es la Corte de la Audiencia Pública, realizada el 28 de febrero de 2012. También, en cuanto a las reparaciones impuestas, cabe recalcar que se acordó establecer un monto fijo como compensación para indemnizar lo que es los daños materiales, daños morales, gastos y costos. Todo esto, ¿verdad? Recordemos que las reparaciones son aquellas como soluciones o puntos claves o acuerdos que se han llegado después de un caso. Son las soluciones que se han dado en dicha demanda.
También, en cuanto a reparaciones, el Estado dispuso entregar en el momento que sucedió esta desgracia la cantidad de 10.000 empiras a los familiares de los fallecidos para asuntos de traslados de cadáveres y funerales. Ese dinero fue entregado a algunas familias en los tribunales de justicia y en el hospital. La siguiente. También entre las reparaciones podemos mencionar que el Estado debe o debió en el plazo de 30 días a partir de la notificación de la sentencia en coordinación con los representantes realizar las convocatorias a fin de considerar beneficiarios de las medidas de reparación dispuestas en el acuerdo de solución amistosa. También el Estado deberá lo que es implementar medidas de carácter inmediato pendientes a garantizar los derechos fundamentales para que no vuelva a ocurrir lo que es este tipo de incidentes. También el Estado debe implementar lo que son programas de capacitación al personal civil y policial de los centros penales y planes de emergencia y evacuación en caso de incendios u otros 14 pesos. También en los términos de los párrafos 103 y 18 de esta sentencia. También en cuanto a las reparaciones, podemos mencionar que el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional de conformidad con lo establecido en los párrafos de dicha sentencia. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la interrogante en relación a la incidencia con el derecho interno, ¿cómo se relaciona lo que es este caso, el caso Pacheco Teruel versus Honduras, en cuanto a la incidencia del derecho interno? Cabe recalcar que en el alegato del Estado no se han agotado lo que son los recursos de jurisdicción interna, debido a que ya en el presente caso ha habido un retardo injustificado en la decisión de los recursos de jurisdicción interna, pues el proceso judicial interno ha resultado ineficaz para sancionar conforme a derecho a los presuntos responsables y se les ha privado lo que es un recurso sencillo y rápido, a lo cual les permite conocer la verdad de lo sucedido, así como la justa reparación de todos los daños provocados, ¿verdad? Además, el Estado, cabe recalcar que el Estado violó lo que son los derechos consagrados en los artículos 4 y 5, 8, 1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en conjunto con la confusión genérica derivada del artículo del mismo instrumento internacional. A su vez, también, por su parte, el Estado también menciona que el Estado manifiesta que dichos recursos de jurisdicción interna no se han agotado en forma absoluta, debido a que esta investigación continúa y ha sido una investigación encaminada a deducir la responsabilidad de funcionarios involucrados en dicho caso, ¿verdad? De igual forma se señala que la acusación, lo que es persecutoria del Estado, no se encuentra prescrita y por lo tanto tiene todavía la posibilidad de tutelar a través de los mecanismos internos a las presuntas víctimas en el presente caso de Pacheco Teruel versus Honduras. Hasta aquí ha sido mi participación. Gracias. Gracias, compañera. Bueno, mi nombre es Denis Ricardo Palma, número de cuenta 2020-100-402-60. Yo les voy a hablar sobre el caso de Vicky Hernández y otra versus Honduras. El 26 de marzo de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia mediante la cual declaró que el Estado de Honduras era responsable directo por la violación al derecho a la vida y a la integración personal. Estos derechos están reconocidos en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana, que es de aquí donde la Corte se toma, ¿verdad?, para hacer estas acusaciones. En perjuicio de Vicky Hernández, que es una mujer trans, era una mujer trans, género, trabajadora sexual y defensora de los derechos de las mujeres trans. La responsabilidad del Estado se configuró toda vez que existieran varios indicios de la participación de agentes estatales en los hechos que habrían llevado a la muerte ocurrida, bueno, en la ciudad de San Pedro Sula el 28 de junio del 2009. Al encontrar que la violación ejercida contra Vicky Hernández lo fue por razón de su expresión o identidad de género, el tribunal concluyó que el Estado es responsable por una violación de derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la libertad personal, a la privacidad, a la libertad de expresión y al nombre, y que incumplió con la obligación establecida en el artículo 7A de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en su perjuicio. Por otra parte, ¿verdad? Su muerte no fue investigada con la debida diligencia.
Es decir, no fue con el debido proceso, por lo que se concluyó que se había vulnerado los derechos a la garantía del debido proceso antes mencionado y a la protección judicial y a la obligación establecida en el artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en perjuicio de la familia de Vicky Hernández. La Corte recordó que los hechos del caso tuvieron lugar en el contexto de violencia y discriminación contra las personas de la comunidad LGTBI. En ese marco, las mujeres trans trabajadoras sexuales eran víctimas de episodios de violencia letal y no letales que involucraban principalmente a agencias policiales, hechos que en mayor parte en el país siguen en la impunidad. Los hechos particulares ocurrieron en la ciudad de San Pedro Sula y están relacionados con Vicky Hernández, quien era una mujer trans. em, Además, era trabajadora sexual y reconocida activista dentro del colectivo Unidad Color Rosa, el cual defiende los derechos de las personas trans en Honduras. Para poner un poco en la mesa algunos hechos, bueno, en la noche del 28 de junio del 2009 se declaró un toque de queda en el contexto del golpe de Estado, que antes lo mencionaba la compañera Suani, ocurrido, bueno, en nuestro país, en Honduras. Esa misma noche, Vicky Hernández se encontraba con dos compañeras en la calle cuando una patrulla de policía habría intentado arrestarla. Las tres mujeres huyeron y se perdieron de vista, ¿verdad? El 29 de junio del 2019, perdón, agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal recibieron un comunicado sobre el hallazgo del cuerpo de Vicky Hernández. Se concluyó como una causa aparente de la muerte, una laceración cerebral por perforación de un arma de fuego. A partir de estos hechos, las autoridades emprendieron algunas diligencias de investigación para determinar las circunstancias que rodeaban la muerte de Vicky Hernández y el caso en específico. A pesar de ello, hasta el momento las investigaciones no han llegado a ningún resultado en concreto y los hechos del caso permanecen aún en la impunidad. Algunos aspectos y derechos que revisaron en el caso. Bueno, número uno, tenemos las consideraciones generales sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación, los derechos a la vida y a la integridad personal, que esto, bueno, lo había mencionado, que se reconoce en el artículo 4 y 5 de la Convención Americana, los derechos a la garantía judiciales, la protección judicial, también reconocidos en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana, los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, de la libertad de expresión, al nombre y a la igualdad, y no discriminación en perjuicio de Vicky Hernández, que era una mujer trans, como lo habíamos mencionado. Algunas reparaciones que se hicieron, ¿verdad? Que se establecieron en este caso. Bueno, la número uno tenemos que la Corte obligó, ¿verdad?, al Estado de Honduras a publicar la sentencia brindada desde la Corte Interamericana y su resumen. Número dos, tenemos que promover y continuar con las investigaciones sobre el homicidio de Vicky Hernández para que éste no quede en la impunidad. Número tres, tenemos que realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, o sea, quedar ante el ojo público que el Estado fue el responsable directo del asesinato de Vicky Hernández. Otorgar una beca de estudio a Argelina Johanna Reyes Ríos, sobrina de Vicky Hernández. Realizar un audiovisual documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimenta la mujer trans dentro de Honduras. Crear una beca educativa Vicky Hernández para mujeres trans, crear e implementar un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, porque ya, como ya lo sabemos, ¿verdad? De paso, nuestra sociedad está muy desinformada con estos temas. No hablemos de nuestras entidades de seguridad, ¿verdad? Que son las más transfóbicas y homofóbicas. Adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad en los documentos de identidad y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género autopercibida. 9. Adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas de la comunidad LGTBI víctimas de violencia en Honduras. Diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas de la comunidad LGTBI. Esto, ¿verdad? Para llevar una memoria histórica, pero luego también que estos números nos ayuden a avanzar dentro de la sociedad hondureña. Pagar las cantidades fijas en la sentencia por conceptos de indemnización y costas y gastos. La Corte
Corte, ¿verdad?, supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado ya haya dado cumplimiento dispuesto a todo lo mencionado anteriormente. Incidencias que ha tenido el caso dentro del derecho interno hondureño. Bueno, la primera es que deja en evidencia y expuesto ante el ojo público que nuestro sistema carece de inclusión, donde no se le toma en cuenta ni se le considera a la comunidad LGTBI+, o sea, es decir, aquí nuestro país no tiene este enfoque, ¿verdad? Y no crea las leyes teniendo de fondo que nuestra sociedad es diversa y que es cambiante. O sea, no vamos a son de leyes de otros países. Confirma una vez más que existen vacíos en la seguridad social, más cuando se tratan de mujeres trans. Sí, imagínense que personas cis, de hombres y mujeres, sufren violencia, no digamos las personas que son trans, ¿verdad? Que sufren el doble porque llevan una cuota de inseguridad, pero luego también llevan la cuota de estigmatización y discriminación. Honduras carece de formación e información sobre temas de género. Por ejemplo, ustedes lo pueden notar cuando quisieron implementar el tema de la integración de estas pláticas sexuales, mirada de género en la educación hondureña, que fue lo que sucedió. La sociedad ya empezó con esta revolución, satanizando, estigmatizando temas que en la actualidad ya son necesarios platicarlos y ponerlos sobre la mesa. Nuestro sistema educativo está muy atrasado, que lo mencionaba, ¿verdad? Lo cual implica ignorancia en temas de integrales, como es el género, la sexualidad, métodos de prevención de embarazo, etcétera. No existen campañas de socialización de enfermedades como el VIH, lo cual aporta una estigmatización y discriminación a las personas portadoras dentro de la sociedad. Por ejemplo, las mujeres trans, cuando, por ejemplo, en el caso, Vicky era portadora del VIH, ¿qué hace la sociedad? La estigmatiza y que alternativa le queda a ella? Bueno, ser trabajadora sexual porque no hay oportunidades para ella dentro de la gama laboral hondureña. Honduras no brinda justicia desde una perspectiva de género, que eso ya lo habíamos mencionado, y bueno, expone una gama de pocas oportunidades para la comunidad LGTBI+. Por aquí yo me quedaría y bueno, aquí ya finalizamos nuestra presentación, abogada. Espero hayamos llenado todos los espacios informativos. Entonces, fue un gusto y muchas gracias por su atención. No sé si quita la presentación para que... Ya. Bueno, gracias compañeros. Bueno, gusto, compañero.